Bienvenidos a este viaje por uno de los mitos modernos más inquietantes de América Latina. El chupacabras. Una criatura temida por su aparente capacidad de drenar la sangre de animales, y en algunos casos, incluso de personas, sin dejar rastro, sin hacer ruido, pero dejando detrás un rastro de cuerpos secos, heridas limpias y mucho misterio. Esta leyenda no solo ha recorrido campos y montañas, ha viajado por las noticias, los laboratorios, los despachos del FBI, y las mentes de millones de personas. Hoy vamos a desentrañar esta historia, no con respuestas definitivas, sino con preguntas que aún resuenan. Chupacabras, la sombra que bebe sangre. ¿Has sentido alguna vez la inquietud de vivir en un mundo donde todavía hay cosas que no se pueden explicar? Hoy te invitamos a mirar de frente a uno de los enigmas más escalofriantes y fascinantes del imaginario popular moderno, el chupacabras. Un ser que, según cientos de testimonios, ataca en la oscuridad. No deja huellas. No ruge ni grita. Solo deja cuerpos inertes, drenados por completo de sangre. Desde los campos de Puerto Rico hasta los ranchos de Texas, pasando por montañas mexicanas, pueblos sudamericanos y desiertos del suroeste estadounidense, la sombra del chupacabras ha marcado generaciones con un mismo gesto. El del terror sin rostro. ¿Qué hay detrás de esta criatura? ¿Es solo un mito rural? ¿Una confusión colectiva? ¿O un fenómeno real que ha sido deliberadamente ignorado? Hoy no venimos a traerte una respuesta definitiva. Venimos a despertar las preguntas que siguen sin ser contestadas. El nacimiento de una pesadilla. Todo comenzó, al menos oficialmente, en 1995, en Puerto Rico. Una mujer llamada Madeline Tolentino reportó haber visto una criatura no humana, con ojos enormes, piel verde escamosa y una postura erguida. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer animales, gallinas, cabras, conejos, muertos en circunstancias insólitas. No tenían sangre. No había señales de lucha. Las heridas eran limpias, como hechas por láser. Los medios la bautizaron rápidamente, el chupacabras, el que chupa cabras. Pero la historia tiene un prólogo olvidado. Año 1975, en Moca, también en Puerto Rico. Decenas de animales aparecieron muertos. La prensa local habló de un vampiro. El gobierno envió investigadores. La gente dormía con armas. Las descripciones eran distintas, pero las señales, idénticas. ¿Fue el caso de Moca el primer ataque del chupacabras? ¿O estamos ante un patrón cíclico? ¿Una criatura que aparece y desaparece cada cierto tiempo? El nacimiento del mito no fue una casualidad, fue una advertencia que nadie escuchó a tiempo. La criatura. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Los testimonios se agrupan en dos versiones principales. 1. El chupacabras reptiliano. Descrito como una criatura humanoide, de 1,5 metros de altura, ojos negros almendrados, espinas dorsales móviles, piel escamosa y movimientos extremadamente silenciosos. Muchos lo comparan con un ser extraterrestre. Algunos testigos afirman haberlo visto levitar o desaparecer en un destello de luz. 2. El chupacabras canino. Aparece años más tarde, especialmente en México y el sur de Estados Unidos. Este parece más terrenal, una criatura parecida a un coyote sin pelo, con la piel cuarteada, los ojos vidriosos y comportamiento errático. Algunos biólogos lo explican como coyotes con sarna, que en su desesperación atacan a presas poco comunes. Pero otros investigadores advierten. ¿Y si son dos caras del mismo fenómeno? ¿Una mutación, una evolución, o un disfraz biológico para pasar desapercibido? ¿Y si lo verdaderamente aterrador es que ambas versiones sean reales? El misterio de las mutilaciones. En las décadas de 1970 y 1980, el fenómeno cruzó fronteras y llegó al corazón rural de Estados Unidos. Granjeros en Texas, Nuevo México, Colorado y Utah comenzaron a reportar animales muertos en sus ranchos. Los hallazgos eran perturbadores. Vacas sin una gota de sangre. Cortes rectos y limpios, como si hubieran sido hechos con bisturí. Ausencia total de pisadas, sangre en el terreno o signos de lucha. Órganos internos extraídos con precisión quirúrgica. El caso fue tan extendido que incluso el FBI intervino, y decenas de informes se redactaron, muchos de los cuales aún están clasificados. Ninguna conclusión oficial fue emitida. Algunos apuntaron a sectas, otros a depredadores nocturnos.
Pero nadie explicó cómo un animal puede ser vaciado de sangre, sin dejar sangre. ¿Podría ser que lo que se vio en Puerto Rico también cruzó a Estados Unidos? ¿Estamos ante una red de ataques coordinados, con un propósito que aún no comprendemos? Las teorías. Cuando no hay respuestas claras, la imaginación toma el control. Y en el caso del chupacabras, las teorías son tan variadas como inquietantes. 1. Experimentos del gobierno. ¿Y si el chupacabras fue creado artificialmente? Una mezcla genética fruto de experimentos secretos. Algunos investigadores hablan de instalaciones ocultas en la selva, o incluso en Puerto Rico, como el laboratorio de El Yunque. 2. Entidad extraterrestre. ¿Y si no es de aquí? ¿Y si viene de otro planeta, o de otra dimensión? Algunas teorías apuntan a la recolección de ADN animal como parte de un programa de observación o hibridación. 3. Manifestación demoníaca. Hay quienes creen que el chupacabras es una criatura que se alimenta del miedo, enviada por fuerzas oscuras o como castigo espiritual en zonas con prácticas ocultistas. 4. Error de percepción. Coyotes enfermos. Zorros con sarna. Alimañas confundidas por el miedo y la noche. El escepticismo científico ve en el mito una distorsión colectiva de la realidad. Pero, ¿acaso todas estas ideas se contradicen? ¿O podrían formar parte de un mosaico incompleto, donde cada teoría representa una parte de un todo que no alcanzamos a comprender? El poder de la mente colectiva. Más allá del ser físico, el chupacabras se ha convertido en algo más profundo. Un arquetipo moderno del terror rural. En lugares abandonados por el Estado, donde la ciencia no llega y las respuestas no existen, las comunidades crean mitos para explicar el horror. Y esos mitos se convierten en verdad. Una vaca muerta se convierte en símbolo. Un ladrido nocturno, en presagio. Un rumor, en creencia colectiva. La historia del chupacabras nos habla no solo del miedo, sino de la necesidad humana de nombrar al monstruo para poder enfrentarlo. Porque lo que no se nombra, nos devora desde dentro. Las preguntas que siguen abiertas. Después de todo lo visto, quedan preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cuál fue el primer caso real? ¿Existe relación entre los ataques de Moca, México y el medio oeste de Estados Unidos? ¿Por qué siempre desaparece sin dejar rastro? ¿Por qué la sangre? ¿Se alimenta de ella? ¿La recolecta? ¿Qué papel han jugado los gobiernos? ¿Hay encubrimiento? Y una más, quizás la más inquietante de todas. ¿Y si el chupacabras no es una criatura, sino una manifestación? Un síntoma de una época, de una decadencia, de un miedo más profundo. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de luces, tecnología y ciencia. Pero aún así, hay sombras que se escapan a nuestra comprensión. El chupacabras, sea real o no, existe en la mente de miles. Y ese poder simbólico lo hace más fuerte, más eterno, más peligroso. No sabemos si fue un experimento, un demonio, un alien. Lo que sí sabemos es que dejó una marca imborrable. Porque hay algo en nosotros que necesita al monstruo, aunque sea solo para recordar que no lo sabemos todo. Gracias por acompañarnos en esta travesía entre lo creíble y lo imposible. Y recuerda, no todo lo que existe necesita ser visto, para ser real.